¿Qué tal? Por acá estamos nuevamente con todos ustedes. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar participando, por suscribirse a nuestro canal Sin Mentiras. Fíjate esta información que viene por el medio Russia Today. Yo me quedo asombrado cómo estos países tienen la capacidad de desdoblarse como si nada. Son países poco serios, poco serios. Porque si tú te pones a mirar aquí la región, y ya te voy a explicar de qué da todo, permíteme esta pequeña reflexión inicial. Si tú te pones a averiguar acá, de los 32 y tantos países que existen en el continente americano, dígame un solo país, bueno, uno solo, está Cuba, está Venezuela, con todos sus problemas, Nicaragua allí, Bolivia allí, que no están subordinados a la égida del Imperio del Norte. Miren, Brasil, México y Argentina, países poderosos económicamente hablando. Vamos nada más a utilizar el término económicamente hablando. Con una gran población, los tres. Que sean tan miedosos, que sean tan subordinados, que cambien de opinión tan alegremente. Mire, este es el canciller de Argentina, Felipe Solá. Este es un hombre que hace pocos meses atrás le echaba candela a Venezuela. Este es un gobierno que dice ser del centro, que dice ser un poco más de izquierda, el gobierno de Argentina. Y es un gobierno que estuvo metido en el Grupo de Lima, por ejemplo. Es un gobierno que condenó a Venezuela ante la ONU por violación de derechos humanos. Ahora, el canciller, ese mismo que antes echaba candela contra Venezuela, aparece en una entrevista en Russia Today diciendo: estamos superando al Grupo de Lima y las diferencias de cada país sobre Venezuela. No, señor canciller, ustedes, por tenerle miedo y por estar subordinado al norte, se prestaron con su silencio o con sus inacciones o por no levantar la voz en el continente, se prestaron a las sanciones contra Venezuela, a los golpes de Estado, a los mercenarios, a la persecución de los funcionarios en Venezuela, a toda una política loca de poner un gobierno paralelo, al reconocimiento de ese gobierno paralelo, sin importarle el pueblo de Venezuela y sin importarle las relaciones históricas con Venezuela, y sin importar además que somos del mismo continente. Entonces Solá, en esa entrevista, dice: creo que este año es mejor que el anterior y el que viene será mejor todavía en cuanto a la división que tenía América Latina cuando llegamos. Estoy contento por la relación que estamos teniendo, superando al Grupo de Lima y las diferencias que se hacían en base a que pensaba cada uno sobre Caracas. Llegó el canciller peruano, un nuevo canciller allí, y repuso las relaciones con Venezuela y enseguida lo tumbaron los medios de comunicación y los poderes fácticos del Perú. Y este señor que hablaba que acá en Venezuela hay una dictadura, tranquilamente apoyando al Grupo de Lima en la sombra, ahora aparece diciendo: oye, algo ha cambiado en Venezuela. ¿Qué tanto ha cambiado ese algo en Venezuela? Si desde que tenemos referencia se ha llamado a la oposición extrema que se metan por el carril de la democracia y de los votos. Aquí en Venezuela tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno de Maduro, eso no es lo fundamental. Aquí en Venezuela lo fundamental es tener respeto por los votos de todos los venezolanos, porque no me van a disminuir a los votos de los chavistas, porque ahora la extrema derecha, que tiene poder mediático, que tiene poder financiero, esos votos cuentan más, o valen 2 o valen 3 más que la de los chavistas. Si ustedes quieren sacar a Maduro, es muy fácil, por la vía de los votos. Si Maduro es lo que es, que yo estoy de acuerdo que Maduro es un mal gobernante, de aquí a Pekín, se lo he dicho 1.000.000 de veces,
Pero lo que yo como ciudadano venezolano no puedo avalar ni soportar desde este canal es que me vengan a vender que el gobierno paralelo es la solución para Venezuela, que me vengan a vender que la guerra, que la imposición extranjera a través de oposiciones antipatria es la solución para Venezuela. Eso yo no lo puedo aceptar como venezolano. Y contra eso hemos ido de frente y duro en este canal. Entonces el canciller Felipe Solá ahorita aparece diciendo que bueno, sí, hemos superado lo de Venezuela. ¿Acaso que Venezuela ahora ya dejó de ser dictadura? Aquí lo único que ha cambiado es el foco que se le ha dado al país del norte. En la antigua administración, la de Trump, era todo una guerra. Hay que invadir, hay que tumbar al gobierno como sea. Y en esta administración es todo un poco más, menos violento, un poco más diplomático, un poco más mejorado, un poco más por la vía del voto, porque se dieron cuenta que lo anterior fracasó y que lo anterior no solamente fracasó, sino que destruyó por completo la oposición en Venezuela, que es una oposición transnacional. Aquí no hay liderazgo franco que logre aglutinar a todos los decenas de partidos opositores que hay en Venezuela, y ese es el desastre que se ha heredado del antiguo gobierno paralelo de Juan Guaidó, de Donald Trump, de Felipe Solá, del Grupo de Lima y de todos esos gobiernos que apoyaron esa locura llamado gobierno paralelo. Le dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.